Os, os presento a Daniel Eiroa, que es un médico adjunto del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Universitario de Vall d'Hebron. Es autor de más de 50 comunicaciones en congresos, artículos científicos y capítulos de libros, y imparte sesiones de formación y conferencias sobre la inteligencia artificial y la data science aplicada a medicina. Es revisor de la revista European Radiology y miembro del comité editorial de radiología y de la Comisión de Publicaciones de la Sociedad Española de Radiología Médica. Dani, cuando puedas y cuando quieras, adelante y nos das la charla de la lectura crítica de los artículos de la inteligencia artificial. ¿Se ve, verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues un poco mi idea a la hora de plantear esta charla fue pues una de las cosas que estábamos comentando ahora, ¿no? Y es que quizás ha habido una explosión de artículos sobre inteligencia artificial en el ámbito de la radiología, que ya se ha venido gestando a lo largo de los últimos años, pero quizás en los últimos tiempos el cambio que hemos visto es que han pasado estos artículos de ser unos artículos de nicho en revistas de índole pues más bien de ingeniería, etcétera, han pasado a las revistas médicas, ¿no? Y este traslado de campo no ha venido necesariamente acompañado de una formación por nuestra parte como lectores e incluso pues de los revisores de las revistas científicas del ámbito médico. Entonces, bueno, pues la idea es establecer una serie de preguntas y de cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de leer un artículo de este tipo. Entonces, una cosita que les quiero decir antes que nada, aunque yo sé que quizás no es ortodoxo, voy a utilizar inteligencia artificial, machine learning y deep learning de manera indiferente e intercambiable durante la charla, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que es como una cosa muy básica y que parece de perogrullo, pero que pues está bien tenerla explicitada, es que si la metodología del estudio se ha especificado de antemano en el artículo, ¿vale? Porque muchos de estos estudios, afortunadamente cada vez menos, y creo que en el último año la calidad de los estudios pues ha aumentado significativamente, pero muchos de estos estudios era, bueno, pues yo te cuento lo que he hecho con mi red neuronal, pero ni para qué sirven, ni con qué objetivo me planteé yo esto, ni qué diseño he elegido, ni nada, ¿vale? Entonces, pues esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar un poco también de los diferentes subconjuntos o sets de datos y si están adecuadamente definidos, y con especial énfasis en el set de testeo o test set. Vamos a ver también la importancia del uso de imágenes de varios fabricantes, de varios proveedores para evaluar el algoritmo de inteligencia artificial. Y además vamos a hablar de las etiquetas que, como ya comentábamos, es el otro gran caballo de batalla en este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? La gran pregunta, ¿no?, de si la IA es mejor o peor que el radiólogo, y pues un poco ver si se han comparado los resultados del algoritmo con radiólogos o se ha cogido la anatomía patológica, etcétera. Vamos a hablar un pelín de la importancia del preprocesamiento de las imágenes y por último un poco el debate de si esto se puede hacer público, si no, y si el modelo es reproducible. Estas son las preguntas generales y genéricas que nos deberíamos hacer y deberíamos intentar contestar cada vez que nos enfrentemos a un artículo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a desgranarlas una por una, ¿vale? Empezamos por si se especifica la metodología del estudio de antemano. Y es que, como en cualquier otro estudio científico, al fin y al cabo esto, aunque como decía la doctora Leaga, nos planteemos que nos puede dar miedo, que no sabemos, al final
gran parte de la metodología de los estudios de Machine Learning en general no es tan ajena a nuestra formación en bioestadística. O sea, sí que es verdad que hay cosas muy específicas, pero lo que es la evaluación como tal de los algoritmos no se escapa de muchas veces de una tabla de contingencia como las que llevamos viendo desde segundo de carrera. Entonces, un poco, pues perderle el miedo e intentar no coger un artículo de estos con la mentalidad de no me voy a enterar de nada, sino, bueno, pues intentar mirarlo de manera objetiva e intentar evaluarlo igual que evaluaríamos pues cualquier otro artículo que nos estemos leyendo, ¿vale? Entonces, pues hay una pregunta válida. ¿Qué se están planteando los investigadores? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hay objetivos primarios, objetivos secundarios? Porque si no tenemos esto claro, todo lo que se haga en medio no sabemos muy bien por qué lo están haciendo, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que estar clarificado en el estudio y además el diseño del estudio ha de elegirse, por lo tanto, en consecuencia, ¿no? Vale, pues con estos datos quiero llegar a estos objetivos. Y ahora hablamos un poco de los datos, ¿no? Las siguientes secciones son hablando de los datos. Primero vamos a hablar de datos, después de etiquetas, que son como los dos grandes pilares de la inteligencia artificial, bueno, del machine learning y sobre todo de los problemas de clasificación y de regresión que están englobados dentro del aprendizaje supervisado, ¿vale? Que esto se sale un poco del objetivo de la charla, pero bueno, esencialmente, como seguro que un montón de ustedes ya han leído, existe el aprendizaje no supervisado y el supervisado. Pues aquí estamos hablando un poco de supervisado y además la gran mayoría de los estudios de imagen se engloban dentro del supervisado en problemas de clasificación, ¿vale? Entonces, para los problemas de aprendizaje supervisado necesitamos una serie de datos y una etiqueta asociada a cada instancia de ese dato. Pues, por ejemplo, una serie de, para ponerlo con números asumibles, 10 nódulos tiroideos y pues cada imagen de nódulo tiroideo tiene asociada una categoría del T-RADS, ¿vale? Bueno, pues este conjunto de datos, además por el propio proceso de entrenamiento, lo tenemos que subdividir, o sea, se ha de subdividir en diferentes subconjuntos. El conjunto principal y el más voluminoso, que es el de entrenamiento, que es con el cual el algoritmo, pues como su propio nombre indica, se entrena, el de validación y el de testeo, ¿no? Esto es training, validation y testing. Otra cosa importante es que si bien el subset de training sí que mantiene una nomenclatura constante a lo largo y ancho de los artículos, no ocurre lo mismo con los subsets de validation y testing, que se intercambia la nomenclatura dependiendo del contexto. Pero bueno, esencialmente ustedes lo que tienen que tener claro es que el proceso de entrenamiento en global de un algoritmo de inteligencia artificial es parecido a estudiarse en MIR. Entonces tenemos un subconjunto de preguntas que son preguntas de otros años que vamos viendo durante la semana, de lunes a viernes, mientras estudiamos. Los sábados llegamos y hacemos el simulacro. Pues el simulacro sería equiparable a este subconjunto de validación. Hay preguntas que ya conozco, preguntas parecidas y preguntas nuevas, de tal manera que yo cada sábado me autoevalúo y sé hasta qué punto estoy yendo por el buen camino o por el mal camino. Pues esto es lo que se hace en cada vuelta de entrenamiento con el set de validación. Y por último, el set de testeo sería equiparable a lo que es el MIR. Pues yo, después de haber hecho este proceso de entrenamiento de lunes a viernes, simulacro los sábados durante X semanas, llego al final con preguntas completamente nuevas y que verdaderamente son pues, el resultado final de todo lo bien o mal que se haya hecho todo el proceso previo, ¿vale? Entonces es clave que en los subsets de validación y de testeo no hayan datos que estén en el mismo conjunto de entrenamiento, porque si no,
verdaderamente lo que tú no sabes es si el testeo es porque el algoritmo ha aprendido o porque ha memorizado simplemente, ¿vale? Entonces tiene que estar muy claro el origen de los datos en general y si hay criterios de exclusión o exclusión, ¿vale? Que esto ocurre. Bueno, pues mira, inicialmente cogimos 200.000 imágenes, pero resulta que nos quitamos de encima pues todas las que eran de esta máquina, pues porque descubrimos que no tenían la calidad suficiente, o nos quitamos de encima todas las que tenían errores técnicos. Y es importante tener claro el concepto de los diferentes subsets porque no debe de haber solapamiento entre los datos y esto tiene que estar explicado. Y tiene que estar explicado en el artículo porque muchas veces no es tan fácil de detectar si puede haber habido o no solapamiento. Y una de las cosas claves es si el punto de corte se establece a nivel estudio, ¿no? Si yo digo, vale, pues yo lo que hice fue dividir mis estudios, mezclarlos, cojo este 70% para el entrenamiento, un 15 para la validación y un 15 para el testing. Vale, pero a lo mejor en todos estos estudios que tú has mezclado aquí, hay un paciente que tiene el estudio el lunes, el martes y el miércoles. Con lo cual, vale, sí, técnicamente estos 3 estudios son estudios diferentes, sí, pero con tan poca distancia temporal entre sí y siendo del mismo paciente, probablemente serán muy parecidos, con lo cual, si uno cae en el de entrenamiento, otro de validación y otro en el testing, pues podemos tener un problema de estos que les digo de memorización y no generalización. Entonces lo ideal es que los subconjuntos estén separados por lo menos a nivel de paciente, ¿vale? Hablamos también de situaciones ideales. Se supone que el reclutamiento de casos tiene que ser prospectivo y tiene que estar bien definido de entrada. Vale, esto es lo deseable, esto es lo ideal, sin duda, empezar a recopilar estudios a partir de ahora con unos criterios de inclusión y unos de exclusión, perdón, disminuimos el sesgo, sin duda, pero es inviable desde un punto de vista práctico para muchas de las situaciones en las que nos vemos, ¿no? Por ejemplo, pues eso, el ejemplo que poníamos antes de los adenomas suprarrenales, ¿vale? Si yo quiero entrenar ahora mismo un algoritmo para detección o para clasificación de nódulos suprarrenales y empiezo un estudio prospectivo y yo quiero 10.000 imágenes, 10.000 estudios, bueno, pues a lo mejor me tardo 10, 15 años en recopilar todos estos estudios. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, que es lo ideal, pero no, eso no es escalable. Y por último, a este respecto, aunque ahora hablaremos un poquito más del set de testeo, no solo es importante la cantidad de los datos, que sin duda los algoritmos de Machine Learning y sobre todo el Deep Learning y las redes neuronales son data hungry, que se llaman, ¿no? Que son algoritmos muy hambrientos de datos, sino también la calidad de los mismos. Y bueno, pues un último apunte sobre esto de los subsets, los subconjuntos, es que todos los 3, tanto entrenamiento, validación como test, son importantes, pero quizás el de test de cara a la validación externa del algoritmo es muchísimo más, ¿vale? Porque al fin y al cabo, bueno, pues el training y el validation es un poco validación interna, por así decirlo, pero el test sí que nos da un poco más una idea de cómo va a funcionar ese algoritmo fuera de la situación ideal. Entonces, lo ideal para esto es que las imágenes Hablo de imágenes, pero bueno, esto es, se puede adaptar a cualquier tipo de datos, pero bueno, como lo más frecuente que vemos nosotros son artículos sobre clasificación de imágenes, pues lo he enfocado un poco de esta manera. Los pacientes tienen que ser completamente diferentes en el subconjunto de test. Lo más fácil es una distancia temporal, pues si se ha entrenado el algoritmo en imágenes de 2021 y 2022, pues intentar que el testing no sea imágenes de 2021 o 2022, sino a lo mejor de 2019, ¿vale? Que a lo mejor la prevalencia, el tipo de máquina, lo que sea, era diferente.
Eso es lo más fácil o lo más escalable, pero lo ideal sería que hubiera distancia geográfica incluso o de contexto, de tal manera que si se han entrenado, si se ha entrenado el modelo con imágenes de un contexto hospitalario, pues que se haga el testing con imágenes de atención primaria, por ejemplo, a ver si funciona igual de bien o si bajan las métricas, que lo esperable es que bajen las métricas, pero siempre dentro de unos rangos adecuados, ¿no? Si bajan un poquito las métricas, pues verdaderamente tiene cierta robustez ese algoritmo. Y si ya el testeo lo realiza un grupo de investigación independiente, fuera del que está publicando el artículo, pues más validez externa. Importante que tenga esa validez externa no implica, como bien decía la doctora Leaga antes, que esto tenga una utilidad clínica real, ¿vale? Después hablaremos de esto. Y una cosa clave es, aquí entro muy poco, pero bueno, que se queden con la idea de que si en el artículo solo se ha entrenado el algoritmo con imágenes de una compañía, de un fabricante, la validez de ese algoritmo hay que ponerla en entredicho de entrada, ¿vale? Porque probablemente no funcione tan bien, o sea, bueno, probablemente no, seguro que no va a funcionar tan bien con imágenes de otros fabricantes. Entonces no sé si eso verdaderamente puede tener un interés de cara pues a la comercialización del mismo. Vale, pues ya hemos hablado de datos y ahora vamos a las etiquetas, porque al fin y al cabo, bueno, pues nosotros tenemos lo que decíamos antes, 10 imágenes de nódulos tiroideos y tenemos que decir pues si esas imágenes son benignas, son malignas, una clasificación TIRAX, lo que sea, ¿no? Vale, nosotros a la hora de leer el artículo como tal, tenemos que ser los que juzguemos hasta qué punto la elección de las etiquetas o la metodología para elegir esas etiquetas son válidas para el problema que están, desarrollando los investigadores, ¿no? Y esto hay veces que son cosas muy obvias, pero otras veces que a lo mejor está más en entredicho, ¿no? Entonces, eso, tenemos que ser nosotros y sobre todo esto se veía más ahora cada vez, ya les digo, cada vez los artículos son de más calidad, pero hace 2 o 3 años artículos de ingenieros, de grupos de investigación, pues de informática, etcétera, de visión computerizada, etcétera, pues utilizaba etiquetas que nada tenían que ver con una utilidad real en el mundo clínico como tal, ¿vale? Entonces esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nos tienen que decir de dónde salen las etiquetas y nosotros quedarnos con si esas etiquetas nos valen a nosotros o las consideramos adecuadas para el problema que quieren resolver o por el contrario, pues las consideramos de baja calidad. Y es que lo que es la realidad como tal, sí que es verdad que hay veces que lo podemos tener claro, ¿no? Pues si nos ceñimos a los gold standard, generalmente pues la ground truth en medicina suele ser la anatomía patológica o un valor de laboratorio asociado a la enfermedad o al cuadro que estemos estudiando. ¿Qué pasa? Que si nos ceñimos únicamente a aquellos casos en los que tienen una anatomía patológica, probablemente dejemos atrás pues casos que sería interesante que el algoritmo supiera, porque al fin y al cabo se va a realizar, se va a llevar a cabo una prueba de imagen, que es en lo que nos estamos centrando nosotros, pero no tenemos esa etiqueta adecuada, que es la de más valor, efectivamente, pero es la más escasa. ¿Vale? Conforme vamos bajando en calidad, por así decirlo, vamos ganando en volumen. Entonces ahí es donde tenemos un poco que ajustar. Vale, bueno, para este estudio si hubieran hecho un reclutamiento y una anotación prospectiva, hubieran tardado mucho, poco, porque a lo mejor, bueno, pues cogiste la retrospectiva por comodidad, porque al fin y al cabo, pues coger 25.000 imágenes que ya tenemos hechas y ponernos a anotarlas es mucho más práctico porque ya están hechas y ya es datos de los que disponemos que empezar a hacer a partir de ahora un estudio, aunque esto nos
nos aporte más calidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco eso, tener en cuenta cuál es el nivel de calidad de las etiquetas, pero también tener en cuenta cuál es el nivel de escalabilidad del proceso, ¿vale? Y a este respecto, en cuanto a lo que es la obtención de imágenes, hay que tener en cuenta que aunque lo más fácil sería tirar de informe radiológico, el informe radiológico no constituye un estándar de referencia de calidad para la generación de etiquetas, ¿vale? Aunque nos duela un poco en el ego, pero bueno, es muy variable, la nomenclatura de muchas enfermedades son muy variables, si no se va buscando una cosa, pues a lo mejor o no se ve, o si se ha visto, no se pone, pues porque no se le da importancia, pues yo qué sé, un divertículo duodenal, pues a lo mejor nosotros queremos entrenar un algoritmo para que nos detecte divertículos duodenales. Vamos a tirar de las etiquetas de los informes, ya, pero es que a lo mejor el 40% de la gente que ve divertículos duodenales, si no están complicados, ni lo pone en el informe, con lo cual no es lo mismo tirar de informe para sacar etiquetas que hacer una revisión ad hoc para el problema que nos incumbe. Con lo cual, si las etiquetas se sacan de un informe, también hay que poner un poco en cuarentena a ese artículo de entrada. Lo primero que tenemos para la generación de etiquetas, lo que decía, ¿no? La ground truth, que suele ser la anatomía patológica. Pero si no hay anatomía patológica, lo segundo mejor es un panel de expertos que haya etiquetado las imágenes. ¿Qué pasa? ¿Qué es un experto? Pues esa es una problemática también, ¿no? Que no hay una definición clara de experto. Entonces, si a ti te ponen ahí en el artículo, no, pues mira, 5 expertos, los 5 radiólogos experimentados fueron los que etiquetaron las imágenes. Pero ¿qué es un radiólogo experimentado? Entonces, tiene que estar explicitado en el artículo el nivel de experiencia y de especialización de los radiólogos. Y otra cosa importante es, bueno, de los radiólogos o de quien haya etiquetado las imágenes, porque a lo mejor ni siquiera es radiólogo, entonces ya tú ahí le das más o menos validez al tema. Que aquellos datos, o sea, aquellos casos en los que no haya concordancia entre los diferentes etiquetadores, entre los diferentes radiólogos, se tienen también que comentar, ¿no? Pues mira, resulta que la no concordancia vino de este tipo de casos, más difíciles o menos difíciles, o más que parecían normales. Y explicitar también el índice kappa de concordancia entre observadores. Vale, pues ya hemos hablado de los datos y hemos hablado de las etiquetas, ¿no? Que son las cosas en las que nos tenemos que fijar. Objetivo del estudio, si se ha elegido un diseño acorde, que tenemos que fijarnos en los datos y que tenemos que fijarnos en las etiquetas. Pero si bien los algoritmos, sobre todo las redes neuronales, te aceptan lo que tú les metas ahí dentro, tú les puedes soltar 10 millones de imágenes sin tocarlas y ya está. Y no pasaría nada y a lo mejor consigues incluso buenos resultados. Sí que es verdad que muchas veces tienes que toquetear la imagen, aunque sea dentro del flujo, aunque no sea manual con el Photoshop, como quien dice, sino dentro del flujo de trabajo, antes de introducírsela a la red neuronal, ¿no? Y esto es una cosa que ocurre, pues hay que ajustar ventanas, hay que recortar pues la periferia de las imágenes, hay veces que se hace un recorte simplemente en el área de interés, pues las microclasificaciones en esta mamografía. No le metemos la mamografía entera, sino hacemos una detección de dónde están las micros y lo que le pasamos es el recorte, ¿no? La imagen cuadradita pequeña. Muchas cosas, la gestión de los píxeles, de los píxeles que pasan de más y menos 2000 unidades Hounsfield en los escáneres. Bueno, pues, un montón de cosas que se realizan y que tienen que ser descritas en el artículo. ¿No? De tal manera que nosotros, como lectores, sepamos hasta en qué punto han llegado las imágenes a introducirse en el algoritmo. Y ya por último, pasamos hacia estos datos
y el modelo se han hecho públicos, ¿vale? Esto es un poco en la línea de lo que vamos a comentar también en la próxima diapositiva, y es que al fin y al cabo los artículos sobre inteligencia artificial son artículos científicos, y una de las máximas y de los estándares de calidad que se les exige a todo artículo científico es que sea reproducible. Y si no sabemos cómo es el modelo, cómo son los hiperparámetros, etcétera, no son reproducibles, con lo cual tenemos que saber de dónde vienen las imágenes, cómo se han etiquetado, cuáles se han metido y cuáles se han quitado, qué preprocesamiento hemos hecho, cómo es la red neuronal. Entonces es verdad que los datos tenemos un gran problema, sobre todo desde el punto de vista normativo y legal, pero por lo menos el modelo como tal sí que se tiene que hacer público, ¿no? Lo ideal y las buenas prácticas científicas apoyan que lo que es el algoritmo de programación como tal se haga público, de tal manera que si otro grupo de investigación de la otra punta del mundo quiere comprobar esos resultados, lo mejor sería que lo pudiera hacer con las mismas imágenes, pero si no, por lo menos que con otras imágenes pueda comprobar la validez. Entonces, pues eso es importante. Un apunte aquí es que los modelos ya comercializados y que han pasado pues el etiquetado CE o de la FDA se consideran de acceso público, aunque técnicamente no lo sean por temas de propiedad intelectual. Y aquí también me gustaría hacer un apunte sobre que hay que tener un poquito de cuidado con los artículos, con los estudios que se han hecho en base a datasets públicos, ¿vale? Porque si bien hay datasets públicos de alta calidad, como los que genera la RSNA, en muchos vienen imágenes de aquí, de allí, de más allá, no se te dice dónde vienen las imágenes, la cohorte clínica de la que proceden las imágenes no tiene por qué parecerse necesariamente a la cohorte clínica de aplicación que comentan los autores, y además la calidad de las etiquetas, dependiendo del dataset, pues tampoco la podemos verificar. Y ya un poco terminando con lo que comentábamos de si el modelo es repetible y reproducible, pues lo que les digo, los hiperparámetros, que son todos aquellos aspectos del algoritmo de Machine Learning que el investigador, el programador puede modificar, como pues, por ejemplo uno de los hiperparámetros más sencillos de entender es el número de capas de la red neuronal o el número de neuronas por capas, ¿no? Pues esto se puede modificar. Y lo puedo decir, quiero 5 capas, 25 neuronas por capa o lo que sea. Pues todos estos hiperparámetros, todas estas cosas modificables, ha de ser descrita, ¿no? Esto se soluciona si subes el script de programación y lo compartes, pero si no lo haces, pues por lo menos que esté descrito en el texto. Y sobre todo, aparte de las limitaciones que le podamos ver nosotros como personas implicadas en el tema como tal, pues sí que es necesario que los autores establezcan las limitaciones que ellos ven hacia la aplicabilidad de sus resultados. Y nada, simplemente un sesgo de espectro, unos comentarios sobre el sesgo de espectro. Y es que una problemática de la mayor parte de los datasets de imagen es que tienden a estar muy, muy polarizados, ¿vale? De tal manera que se tienen imágenes normales e imágenes muy patológicas, ¿no? Sobre todo, pues eso, en los algoritmos de clasificación binarios, pues tenemos eso, normalidad pura y patología evidente. Con lo cual, al final estamos entrenando el algoritmo en los dos extremos del espectro, pero verdaderamente le falta un montón de información en medio, y esto puede hacer que la aplicabilidad en el mundo real, donde sí que le van a llegar imágenes de todo el rango, pues se vea disminuida, ¿no? Y a lo largo de todo el proceso de curación de un dataset, desde lo que es la cohorte clínica al dataset utilizado finalmente para el entrenamiento, se pueden perder casos en un montón de puntos diferentes, con lo cual al final puede que el dataset que nosotros utilizamos
o que se utiliza en el artículo no refleje adecuadamente la realidad clínica de la enfermedad, ¿vale? Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque la traducción del laboratorio, del papel o del ordenador a la realidad pues puede verse perjudicada por este aspecto. Y bueno, todo esto que yo he comentado pues de manera somera y por encima viene muchísimo más detallado no me acuerdo si son 42 o 48 ítems de esta guía, que es verdad que está un poco enfocada tanto al autor como al revisor de los artículos de este tipo, pero también es una lectura que yo creo que interesante para el lector de a pie. Y bueno, pues hemos repasado todas estas preguntas y de todas maneras si queda algo en el tintero, pues lo podemos comentar ahora en el turno de preguntas y respuestas. Y simplemente como consideraciones finales, sí que me gustaría pues incidir en la idea de que el rendimiento diagnóstico y predictivo de un modelo de inteligencia artificial en un artículo científico sobre el papel en un entorno controlado con unos datos seleccionados y unas etiquetas bien pulidas no tiene por qué tener una correlación directa con su utilidad clínica, tanto en el aspecto de el rendimiento diagnóstico en la práctica clínica real como en el aspecto de si cambia algo, ¿no? Lo que comentábamos al principio, si esto va a cambiar algo en el camino, en el algoritmo diagnóstico terapéutico del paciente y en el outcome del paciente, que al fin y al cabo pues, es lo interesante en todo este tipo de problemas. Y otra cosa clave es la monitorización del efecto clínico real tras la implementación en la práctica de un algoritmo, de una herramienta de inteligencia artificial. Y es que todo modelo tiende a degradar con el tiempo, las métricas del momento cero no son las métricas de los 5 años, pues porque cambia la prevalencia de la enfermedad y con ello pues muchas de las métricas que se utilizan, cambia la calidad de la imagen, cambian muchísimas cosas que va a hacer que se degrade inherentemente, con lo cual hay que tener un sistema de control temporal parecido a lo que vendría siendo pues, un ensayo clínico en fase 4, ¿no? de comercialización. Y bueno, aquí les dejo algo de bibliografía en la que me he basado para hacer la sesión y nada, pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Daniel Eiroa, por esta sesión. Yo creo que es muy informativa y muchos de nosotros, bueno, controlamos muy poco el tema de la inteligencia artificial y no únicamente una cuestión de control, sino que no tenemos conocimientos suficientes para la valoración de los estudios que se hacen en la inteligencia artificial, lo que hace que creamos prácticamente cualquier cosa que se diga en un artículo científico y, como dices tú, hay que valorar muy bien la metodología. Hay una serie de preguntas, te las voy a ir comentando uno a uno, así las vamos contestando. Entonces, para disminuir sesgos en la evaluación de los estudios de la imagen, ¿sería necesario realizar estudios multicéntricos en poblaciones diferentes y con estudios de diferentes equipos? 100% sí. Eso es lo ideal. Tanto eso, diferentes equipos es clave, diferentes entornos es clave y lógicamente lo que decía, ¿no? la variabilidad geográfica pues le aporta robustez al estudio al fin y al cabo, ¿no? Esto es lo mismo que, es lo que les digo, que hay muchos aspectos que son muy superponibles pues a la literatura científica y a lo que tenemos que fijarnos en cualquier otro artículo, ¿no? Pues lógicamente un multicéntrico siempre va a tener más potencia que un unicéntrico, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Perfecto. La siguiente pregunta también de Laura Oleaga es ¿sería necesario crear unos niveles de formación con un test de validación final que termine esa capacitación para la especialización de los expertos? De los expertos, ¿te refieres a los etiquetadores? Sí, a los etiquetadores, sí, porque es lo mismo que en los ensayos, ¿no? Que a veces se entrena, no tiene por qué ser en un radiólogo, sino que entrenar a alguien para que etiquete adecuadamente los datos,
pero con un test final que determine esa capacitación. Pues sí, sería una solución sobre todo a la problemática que hay de falta de etiquetas, ¿no? Pues si se entrena a la persona específicamente para una tarea en particular, pues sería una solución. Lo que pasa que efectivamente habría que entrenarla y habría que certificar de alguna manera que la calidad de esas etiquetas va a ser la suficiente. Creo que ayudaría. Perfecto. La siguiente pregunta es, debido a la evolución de la medicina, ¿es necesaria una adaptación continua de las herramientas de la inteligencia artificial? Es la pregunta. Sí, sí, es un poco con lo que concluía, ¿no? Que si nosotros compramos una herramienta de inteligencia artificial hoy, tiene que haber un control post, porque efectivamente es que evolucionan los algoritmos diagnóstico-terapéuticos dentro de la práctica clínica diaria, evoluciona la tipología de las imágenes, evoluciona, ya les digo, o sea, una cosa que no se tiene lo suficientemente en cuenta, los valores predictivos positivo, negativo y global dependen de la prevalencia de la enfermedad. Si cambia la prevalencia, tanto pues porque el algoritmo está entrenado con los datos de una parte del mundo y lo queremos aplicar en otra parte, como por la propia evolución ¿no? de la enfermedad, pues cambia la prevalencia a lo largo del tiempo, las métricas del algoritmo van a cambiar. O sea, no porque haya nada malo, sino pues porque es matemática pura. O sea, no tenemos otra. Entonces es clave ese control a posteriori de si verdaderamente la herramienta lo sigue haciendo igual de bien o no, y si hay que reentrenarla o hay que tomar otro tipo de pasos. Perfecto. Una pregunta que me ha surgido a mí que te quería hacer es, ¿crees que se tienen que hacer estudios de coste-beneficio de las herramientas de inteligencia artificial que vamos a utilizar en nuestros hospitales? Y si esos estudios de coste-beneficio se deberían hacer antes o después de aplicar la herramienta en el hospital. Bueno, mi respuesta es que creo que sí, sobre todo en el ámbito público, pero me falta información. O sea, yo de gestión la verdad es que no sé nada, y ahí la verdad que cualquier cosa que te pueda decir quizás es aventurado. Pero bueno, de entrada me parece que sí, igual que pues, con cualquier otra cosa que se compre, ¿no? La siguiente pregunta es de Víctor Obaj y nos pregunta ¿cómo tiene que adaptarse la formación de los radiólogos jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial para no extinguirse? Esa es la pregunta del millón. Y yo creo que todavía estamos en el momento de pulir, ¿no? De pulir qué nivel de formación necesita un radiólogo general sobre esto. Y lo que pasa que a mí me da la impresión, repito, es que al final cada uno, ¿no? Yo creo que esto también va un poco mucho en la motivación intrínseca de cada uno. Pero verdaderamente creo que para entender lo básico tampoco hace falta entender mucho más de lo que ya se supone que debemos de saber de bioestadística. Es que al final, vale, sí, todos debemos saber que es una red neuronal y los 4 hiperparámetros básicos a lo mejor, pero después yo creo que lo clave es saber cómo evaluarla. Vale, yo leo esto y me lo creo, no me lo creo. Si me están hablando de precision, ¿qué es la precision? ¿Qué es el recall? No sé, estas palabras que se utilizan, ¿no? Pero es que eso no son más que valores predictivos positivos, valores predictivos negativos y sensibilidad, que son cosas que como médicos estamos acostumbrados a verlo, y que yo creo que conceptualmente, pues hasta cierto punto, no nos es tan difícil de entender, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo básico. O sea, si te formas bien en bioestadística, es que tienes el 80% del camino ganado, y además es una cosa que ya llevas viendo durante tiempo. O sea, ya les digo, desde segundo de carrera en el MIR, la bioestadística, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Yo creo que estamos todavía en este momento de generar un currículum, ¿no? Yo creo que ahí la sociedad europea pues también se ha puesto las pilas con ayuda también de la USOMI, y bueno, pues creo que estamos en ese momento, ¿no? De sacar, ¿vale?, qué es lo básico que debemos saber, ¿no? Y como todo, no sé, después existen voces que dicen que pues no necesitas saber nada, ¿no? Yo esto siempre lo
lo comparo un poco con la resonancia magnética, ¿no? Que es como la física que nos cuesta, y por lo menos a mí durante la residencia como que me daba un poco más de miedo. ¿Verdaderamente necesitas saber la física de la resonancia magnética para interpretar las imágenes? Pues no sé hasta qué punto, que si la sabes te es mucho más fácil y sabes interpretarlas de otra manera, pues seguro que sí, pero habrá quien me diga, pues mira, me da igual, yo quiero saber que le das a un botón, sale la imagen y yo pues te leo la imagen, sé lo que es hiper, hipo, ISO y ya está. Pues no sé, habrá de todo. Perfecto, gracias por esa respuesta, Dani. Bueno, y una última pregunta para los dos, hablando ya también un poco de la formación. ¿Creéis que convendría hacer una rotación, aunque sea de un mes, que nos enseñe a trabajar con los ingenieros y aprender las herramientas de la inteligencia artificial en la residencia de la radiología? Bueno, yo, en mi opinión es que para la formación primero tendría, bueno, lo que ya ha comentado, que es necesario, bueno, la bioestadística se estudia durante la carrera, quizás es necesario introducir todos estos conceptos de inteligencia artificial ya durante la carrera en la asignatura de bioestadística, y luego durante la residencia sí que yo creo que es necesario que haya unos cursos de formación obligatorios para los residentes que les ayuden a formarse en inteligencia artificial y una rotación. Yo creo que en un futuro, bueno, la pregunta que hacen si los radiólogos jóvenes se tienen que adaptar a las herramientas de inteligencia artificial, no los radiólogos, todos los médicos. Por eso digo que se tiene que incorporar la inteligencia artificial a la formación durante la carrera, también en el periodo de residencia, pero no solo para los radiólogos, sino para todos los médicos, porque esto va a incidir no solamente en radiología, sino en todas las áreas de la medicina. Y luego yo creo que es importante que en un futuro se incorporen a los servicios de radiología pues científicos de datos, informáticos, y que trabajen conjuntamente con nosotros. Y esto facilitaría esos periodos de formación de los residentes durante la residencia con los científicos de datos, informáticos o bioestadísticos que estén trabajando en el mismo servicio. Para eso, en España es necesario que la formación en radiología se adapte a los estándares europeos y que tengamos 5 años de formación y no 4 como los que tenemos actualmente. Perfecto. Muchas gracias, Laura, por esa respuesta tan exhaustiva. Si queréis hacer unos comentarios finales, adelante, Laura, como experta de la sesión. Bueno, pues yo agradecer al ponente su presentación, que ha sido, yo creo que muy útil. A mí me ha gustado mucho cómo ha estructurado toda la charla y me he enterado muy bien de exactamente cómo tenemos que enfrentarnos ante a un artículo sobre inteligencia artificial, cuál es el guión que debemos de seguir para analizar estos artículos, y yo creo que, bueno, a mí me ha servido mucho para en un futuro enfrentarme a este tipo de artículos. Y yo creo que, bueno, y darle las gracias, y yo creo que, como él ha dicho, que no nos debe de asustar la inteligencia artificial, sino que es algo que debemos de incorporar a nuestro trabajo diario, y ir aprendiendo pues, con las herramientas que tengamos a nuestro alcance, y cada vez hay más posibilidades de hacer cursos online, y como ya ha comentado la Sociedad Española de Radiología y la Sociedad Europea ya están facilitando esta posibilidad de hacer cursos online, y que todos tenemos que incorporarnos e introducir la inteligencia artificial en nuestra práctica clínica. Muy bien. Daniel, si quieres hacer algún comentario final tú también. Nada, yo eso, pues agradecerles la oportunidad de dar la charla. La verdad es que para mí ha sido una experiencia muy buena. Siempre es bonito, ¿no? Pues debatir y hablar estas cosas que al fin y al cabo yo creo que nos preocupan hasta cierto punto a todos, y nada, pues que para lo que necesiten están los datos de contacto también en la presentación, y eso, en general, pues nada, el agradecimiento, ese es el mensaje más importante.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Yo simplemente hacer un pequeño resumen de la charla que hemos dicho. Básicamente, tenéis que ver la presentación de Daniel. Esa es el resumen de la charla y que yo creo que es bastante más resumida ya de lo que nos esperaríamos para la lectura de los artículos de la inteligencia artificial. Por tanto, mirad su charla, volver a verla su charla para entender los parámetros de los que está hablando. Y sin duda que es necesaria tener una formación en inteligencia artificial. No es el futuro, sino que ya ahora mismo es el presente, por tanto hay que saber de lo que se está hablando actualmente. Y sin más, recordad que mañana no habrá sesión en la plataforma de las sesiones y que la próxima la tendremos ya después de las fiestas de las Pascuas. Bueno, disfrutad todos y muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Buen día.